Buenos días a todos, qué lindo poder estar conectados a las 6 de la mañana, amén. Good morning, everybody. It's so amazing to be connected today at 6 in the morning. Welcome. Dios es muy fiel a su palabra. God is very faithful to His word. Bendigo a todos los que están conectados. Te veo, Dianita, qué lindo verte temprano, como siempre en la mañana. Los bendigo de donde estén conectados, sé que están conectados en diferentes partes del mundo. Dios me los bendiga y siempre nos dé la porción que necesitamos. Amén. Amen. We bless all of you guys. Thank you so much for connecting. I know that we are connecting from all over the world. May the Lord bless you guys. Amén. Dios me los bendiga. Muy bien, vamos entonces hoy a la palabra de esta mañana y hoy vamos a hablar qué importantes son los ángeles en nuestras vidas. Amén. Así que estén Amen. ahí atentos para tomar nota, los que están conectados ahora, los que se van a conectar probablemente más tarde, porque realmente este es un tema impactante en la Biblia, pero también que lo necesitamos todos para poder ser efectivos en el camino que tenemos que para recorrer. Amén. Amen. And so today's topic, it's about how important knowing that they're angels to help us is, right? And this is something so important for us, especially in our walk with God in our day-to-day life. Así que oro al Espíritu Santo que nos dé la porción que necesitamos para poder nosotros estar bien equipados y saber realmente quiénes son los ángeles, por qué Dios los manda y qué debemos hacer con ellos. And so we pray that it is the Holy Spirit that is equipping us this morning with this word. And we pray that we know that the Lord teaches us who are the angels. What were the other two things? ¿Para qué fueron de dónde vienen y qué es lo que nosotros debemos hacer con ellos, ¿verdad? ¿Por qué Dios los Where manda a nuestras vidas? where do they come from? And why is it that God sends them to our lives? Entonces, nosotros descubrimos en el libro de Hebreos, vamos a tocar un poquito algunas porciones hoy, pero que dice Hebreos, y te motivo que lo leas en otro momento, durante todo el capítulo 1 al capítulo 2 habla bueno, revela quién Jesús es, pero también nos dice que los ángeles son seres creados. And so the Word of God in Hebrews, and I motivate you to read chapter 2 and 3. The Word of God in Hebrews says that the angels are a created being. Ellos no nacen como nace el ser humano, como nace el hombre, ni tampoco tienen la misma autoridad que los seres humanos. They're not born like humans are, and they don't have the same authority that humans do. Sin embargo, sabemos que de acuerdo a la Biblia, ellos tienen un propósito definido, y están asignados a hacer algo muy específico para los hijos de Dios. But we know that they are created, they have a very specific assignment, and it's a very specific and very beautiful, according to the word, their assignment with us, the humans. Ajá. Y dice Hebreos capítulo 1, verso 14. So let's go to Hebrews chapter 1, verse 14. Y te motivo a que subrayes este verso en la Biblia porque te va a ayudar a entender la administración de ángeles y te va a ayudar en todo en la vida cuando entiendes el propósito de los ángeles y para qué están. And so I just want to motivate you, highlight this, underline this, and this is going to allow you to understand the purpose of the angels and the purpose of it in our lives. Dice así, ¿y acaso no son todos ellos, está hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Amen. Hebrews chapter 1, verse 14 says, "Are they not all ministering spirits for those who will inherit salvation?" Entonces, dice la Biblia que los ángeles fueron enviados con un propósito específico a un grupo específico en el cuerpo de Cristo. And so the the Bible says that the angels are a specific ministering spirit. They're a specific thing
and they have a specific assignment. Ellos fueron enviados a servir. Quiero que entiendas esto. Dice que fueron enviados a servir a los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros los hijos de Dios, que fuimos salvos por medio de la fe. Y entonces, al nosotros decretar eso, a nosotros creer en eso, ese es el servicio que los ángeles nos dan. And it says here that they were sent to those who will inherit salvation. And who are those that will inherit salvation? Well, those of us that it's us, right? They are going to minister unto us. Entonces, en la salvación, dice la Biblia, And the Bible says that in salvation, en la salvación está todo. Jesús ganó todo ahí. Ganó nuestra libertad, ganó nuestra sanidad. there's everything there. Jesus won our salvation. Jesus won our healing, our deliverance. La plenitud de la vida, todo está ahí. The fullness of life. I mean, everything is there. Todas las respuestas que nosotros necesitamos, que nuestro corazón necesita, está en Jesús. All of the responses that we need, everything that we need is in Jesus. Y lo más hermoso es que nosotros somos herederos de esa salvación. And Dios what nos dio y no nos deja solos. Él crea a los ángeles para que nos ministren a nosotros. and what is so beautiful is that we are inheritors of those salvation. God created us, and He doesn't leave us alone. He created the angels to help us. Jesús tuvo supremacía sobre los ángeles y él, más que nadie, entendió la protección que los ángeles dan, la asistencia que los ángeles dan cuando nosotros entendemos cómo operan. And you know, the Lord has supremacy over all, and He understands the help and the protection that the angels give when we understand how they operate. Ellos, una de las asignaciones que tienen muchas, pero una de ellas es la liberación. And one of the assignments, and they have many assignments, one of them is deliverance. Entonces, si nosotros entendemos que en la liberación de los problemas, en la liberación de los ataques del enemigo, tenemos un ejército de ángeles a nuestra disposición, nuestra vida cambia. And so if we know that in the midst of everything, in the midst of any of the attacks of the enemy, in the midst of any of that stuff, in deliverance, we have angels to help, well, our whole life changes. Jesús nos enseña que Él estuvo consciente todo el tiempo de la presencia de ángeles y cómo usarlos. The word shows us that Jesus was mindful and knew all the time about the angels and how they help. Como Él tenía supremacía, porque proféticamente Él sabía lo que debería pasar, hubo un pasaje en Mateo, si puedes ir ahí también, en Mateo 26:53. So since he had the supremacy and he knew what was going to happen and he knew that the angels help, it was amazing. And let's go to the word in Matthew. What was the chapter and verse again? 26:53. Matthew 26:53. Cuando Jesús es arrestado, cuando Él es aparentemente ante los ojos humanos atado por el enemigo, When he's arrested and apparently by the eyes of people that it looks like he's been captured, right? entonces Él contestó y dijo, ¿no te He parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Verse 53, it says here, do you not think I cannot now pray to my Father, and he would provide me with more than 12 legions of angels? Entonces, Él sabía, una legión de ángeles, la Biblia dice que una legión romana tenía 6.000 soldados. And so, listen, the Bible says that one legion, right, one Roman legion was more than 6,000 Roman soldiers. Si nosotros llamamos esto a la parte espiritual, Él en un segundo podía tener a su disposición 72.000 ángeles. And if we look at this spiritually, right, Jesus, at that moment in his disposition, he could have
72,000 angels. ¿Tú entiendes el poder que está a disposición de la iglesia, a disposición de los intercesores, a disposición de los hijos de Dios cuando conocemos la palabra? Do you understand the power that is that the church has, that the children of God have when we know the word? En mi caso personal, yo he visto diferentes ángeles, he visto vi diferentes formas, vi hasta niños ángeles. O sea, es maravilloso lo que Dios nos enseña a nosotros en su palabra. In my case, I've seen a lot of different angels, a lot of different forms. I've seen, even little tiny, little children angels. It's beautiful what God shows us. Lo que al punto que voy hoy es que una de las asignaciones es la protección de nuestras vidas. The point that I'm getting at today is that one of these assignments for these angels is to protect our lives. Por eso es tan importante que nosotros todos los días entendamos que tenemos este ministerio de ángeles a nuestra disposición para la protección de nuestras salidas, nuestras entradas, en momentos difíciles. Ahí es donde debemos nosotros ordenarle de acuerdo a la palabra. Ahora vamos a ir ahí al Salmo 103, un verso que lo deberíamos saber todos nosotros, a ellos que actúen para defendernos y protegernos. And that's why it's important for us to know this, to understand this, to be praying all the time to activate these angels. We're going to see the power of this when we go into the word in Psalm 23. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, la palabra que acabamos de leer en Hebreos, que ellos están para ministrar a los herederos de la salvación y nosotros somos coherederos con Jesús. And so Entonces, go ahead. the word of God, it says in Hebrews that it is the angels that are sent to minister unto those that are inheritors of salvation, and we are co-heirs with Christ. Nosotros vemos muchas partes en la Biblia, por ejemplo, vamos por favor a Hechos capítulo 5, versos 18 al 20, vamos a ir rápido para tratar de cubrir lo más importante esta mañana. And so we're going to go real quick to, did you say Acts chapter 25? No, Hechos 5, 18 al 20. We're in Acts 5. We're going to be reading from verse 18 to 20. We're going to try to cover a lot of things today. Y aquí vimos también cómo los apóstoles, ellos experimentaron la asistencia de ángeles en momentos difíciles en su vida. And so we're also going to see how the very disciples, they were able to experience the ministration of these angels in really hard and important parts in their life. Dice que cuando estaban en prisión, dice Hechos 5, 18, 20, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. It says here in Acts chapter 5, verse 18, that when they were in jail, verse 18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Dice 19 más, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo. Verse 19, but at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Go, stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Entonces, aquí vemos cómo el ángel vino y los asistió. And so we see here how the angel came and assisted them. Cómo les dio instrucciones precisas. How he gave precise instructions. Vemos otro caso del apóstol Pablo también cuando estaba él enfrentando una tremenda tormenta en su vida. We see another case when Paul was coming up against a tremendous storm in his life. Parecía que todo iba a terminar ahí, parecía que iba a morir ahí, pero dice que él oró a Dios y dijo esto en su oración. And it seems like he was going to lose his life, as if he was going to lose everything, and he prayed and prayed and prayed to God, and look what happened. Dice esto el verso 22 de Hechos 27. Let's go to Acts chapter 27, verse 22. Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. It says here, and now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship.
23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Hallelujah. Verse 23, for there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve. Verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso es lo que el ángel le dijo a él, porque él estaba a cargo de todo este grupo. Look at what the angel said to him because he was he was in charge of all of this group. Verse 24 says, saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Esta es otra señal del apostolado. This is another sign of the apostleship. El hombre puede negar, pero lo que Dios afirma, Dios lo confirma y pone ángeles a los líderes apostólicos. Man can deny it, but God will affirm it. God puts these angels and protects and affirms this around these apostles. Él era el líder y Dios le mandó el ángel le habló y le dijo, esto es lo que va a pasar. He is the leader. God sent the angel. The angel said what was going to happen, and then he's like, hey, this is what's going to happen. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aleluya. Hallelujah. Verse 25 continues on to say, however, take heart, men, for I believe God that it would be just as it was told to me. Ahí que estás conectado esta mañana, te vas a conectar. Recuerda siempre que Dios dio a tu disposición, a mi disposición, como hijos de Él, la administración de ángeles. And you guys are here listening. You guys are connected, or those of you guys that are connected, listen to, and remember this: that God has given to us a disposition of these angels. Los ángeles son una parte muy importante en el mundo espiritual. Angels are a very important part of the spiritual world. Y nosotros debemos tener en claro que su asignación es muy real. Es algo, aunque a veces no lo veas con tus ojos, la Biblia lo dice, tú lo crees, ellos se activan. We gotta know that the angels are something very real in life. Even if you don't see it, they are very real in life. You activate it, they minister, and things happen. Entonces, ellos fueron creados, son seres creados. Eso es lo que debes recordar siempre en tu oración. Si la oración no tienes esa parte de la administración de ángeles, va a estar como incompleta, porque mucho de lo sobrenatural no va a poder ser desarrollado. And you have to always remember that these angels are created beings. You need to understand that they're created beings. Ellos están para servirnos, pero si hijos de Dios no los usan, su servicio no se va a ver. And so they are there to serve us. But if the children of God do not use them, they don't, their actions, their service isn't going to be seen. En el momento que los necesites, yo te motivo, empieza a activar ángeles, empieza a orar. Y ahora vamos a orar un poquito con la activación de ángeles, pero úsalos cuando necesitas protección, cuando necesitas hacer algo difícil, que no sabes cómo hacerlo, parece que estás muy abrumado, tienes demasiada cosa. En ese momento pide asistencia angelical. In the moment that you need help, activate the angels, activate assistance from heaven. And we're going to be praying with this. We're going to be praying that today as well. Cuando tienes que hacer algo y no estás seguro si eso está correcto, empieza a activar los ángeles para que los ángeles te protejan y no permita que vayas a lugares donde no tienes que ir. No te permita hacer cosas que después te van a lastimar. Al contrario, activa a aquellos que van a administrar la voluntad de Dios en tu vida. When you need to do something active and you don't know if it's correct or not, activate angels so that they protect you, they help you, they guide you, they protect you from anything that is wrong. Like activate angels to guide you so that they make sure that you do not go in any place that you are not supposed to be. Hay gente que no cree en esto, no sé qué Biblia leen, pero en Hebreos es muy claro la palabra. Y el enemigo pelea para que la gente sea ignorante a este servicio, entonces no van a poder llegar a esa plenitud que Dios quiere, porque Dios creó a los ángeles como instrumentos para que nos guíen, para que nos protejan.
And so there's people that they do not believe this. And I don't understand it because I don't know what Bible they're reading if they don't believe this that but God created the angels to help and serve us. Nada de lo sobrenatural, bueno, no diría nada, pero mucho de lo sobrenatural está hecho por los ángeles. Ellos están a disposición de los hijos de Dios. Dios los creó para que ellos nos sirvan a la humanidad. And so a lot of the supernatural stuff happens through the angels. These angels, the ministration of it, the help, they are at the disposition of the children of God. El enemigo también tiene sus servidores, él sí los usa. And Y listen, the angels, sorry, the devil also has their servants, and he uses them. acuérdense que los ángeles son mensajeros, ellos vienen con mensajes Remember that the angels are messengers, and they come with a message, y ellos ejecutan la voluntad de Dios. and they execute God's will. Esto es desde el comienzo de la Biblia hasta el final. Ellos están con una posición para poder ministrarnos a nosotros la palabra, para poder ministrarnos la voluntad del Padre en nuestras vidas. This is found from the beginning to the end of the word, and the purpose is to help us and to minister unto us. ¿Por qué? Porque realmente cuando los ángeles están activados, ellos ayudan a la iglesia, ellos ayudan a los hijos de Dios a cumplir la misión que tienen. Because when they are activated, they help they help the church, they help the children of God fulfill the calling that they have. Tienen muchas asignaciones. Una de ellos es alabar y adorar a Dios. They have a lot of assignments. One of them is to praise and worship God. Nosotros experimentamos, me acuerdo, en Canadá, muchos tiempos de adoración donde había tremenda ministración de ángeles. Ellos bajaban, tocaban instrumentos, porque cuando nosotros escuchábamos, decíamos, pero este instrumento no estaba acá, nadie lo tocó, ¿cómo puede ser que salga? Bueno, ellos bajaban y era hermoso, porque eran tiempos de avivamientos, así, venían los ángeles y tocaban los instrumentos. And it was so beautiful, and we've experienced a lot of the ministration of angels. I remember that in Canada during worship, it was beautiful. They would literally descend and they would start playing music, instruments, and it'd be amazing because we'd be like, wait a minute, this sound, this instrument wasn't here, and we were hearing it, and it was playing. It was beautiful. These angels were playing these things. Entonces, la tarea primordial que ellos tienen es de dar adoración a Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 6. And so the primordial assignment that they have is to worship and praise God according to the scripture. We're going to go to the word of God found in Isaiah. What was the chapter and verse again? Capítulo 6 de Isaías, un capítulo maravilloso, donde está el llamado de Isaías como profeta, pero también muestra cómo los ángeles, cómo Dios habla de los ángeles aquí. Es algo maravilloso. Isaiah, and we're going to be in chapter 6, and it's a beautiful chapter where it talks about the assignment of Isaiah. It's so beautiful. It also La it's going to talk visión, about el llamado de Isaías. the vision and the calling of Isaiah. Dice And so así we're in, el verso 1 de Isaías, perdón, JP, vamos a Isaías capítulo 6, verso 1. awesome, we're in Isaiah chapter 6, verse 1. Correcto. Dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Cuando Dios me da esta palabra muy temprano esta mañana, When God gave me this word very early in the morning, de nuevo me vuelve a hablar de Isaías. again, God talks to me about Isaiah. Cómo Dios habla de la adoración profética. How God talks about the prophetic worship. Espero que tu espíritu se despierte esta mañana y recibas, reprendo todo cansancio, reprendo toda distracción, todo lo que quiere interrumpir el fluir del espíritu. Aleluya. I hope your spirit is open, it is awake, and I rebuke every spirit of tiredness that wants to impede us from receiving anything. Todo espíritu de distracción, Every spirit of distraction,
Dice la palabra de Dios, en el año que murió el rey Usías, y vi yo, esto dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quiero que recibas esta palabra esta mañana, aleluya. Hallelujah. It says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. I want you to receive this word this morning, Porque esto va a levantar tu espíritu, because this is going to lift up your spirit. va a satisfacer tus necesidades íntimas It's going to satisfy your intimate desires, y te va a liberar. and it's going to deliver you. La adoración profética libera, rompe los paradigmas, rompe las estructuras del diablo, aleluya. Prophetic worship, it destroys the paradigms and the structures of the enemy. Hallelujah. Pido a Dios que abra tus ojos, que abra tus oídos para que puedas entender el propósito para el cual Dios nos ha llamado. I ask God that He opens your eyes and opens your ears so that you understand the purpose for what we were called. Esto es lo que vio el profeta, dice él estaba siendo llamado a ser profeta. Dice en el verso 2, por encima, dice, de él había serafines y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea que hay alas que tienen diferentes propósitos en la adoración. Ábraseme cashi a Padre, oro que los intercesores y adoradores tomen esta palabra en el nombre de Jesús. Amen. And so we see here in this scripture where Isaiah is being called as a prophet. It says here, above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Father, I pray for the intercessors that they receive this word. And we see here that the wings in worship, they have this different purposes as well. Vemos aquí, verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Verse 3, and one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y dice el verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, dice así el verso 6, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, verso 7, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, aleluya. Hallelujah. The word of God says here, starting from verse 4 all the way to verse 8, it says here, and the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, woe is me, for I'm undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people with unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verse 6, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken from the tongs from the altar. Verse 7, and he touched it with my mouth, and he touched my mouth with it, and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin is purged. Verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Hoy entendemos, Señor, la administración de ángeles que está a disposición de tus hijos. Today we understand the ministration of angels that are at the disposition of your children.
Así como dice, Señor, en el Salmo 103, just like your word says in Psalms 103, que los ángeles están para ministrar tu palabra. the angels are there to minister your word. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, recibimos toda la revelación que tienes para nosotros we receive all of the revelation that you have for us. y te pedimos, Señor, que corras más velos para poder saber más, And we ask, Lord, that you move the veil so that we can know more, para mover toda rutina religiosa so that for removing all religious routine, y nosotros podamos estar, Señor, bajo la frescura de la unción de tu Espíritu. and so that we could be under the freshness of the anointing of your Spirit. Señor, así como los serafines fueron creados con ese fuego, Lord, just like the seraphim were created with that fire, y no vamos a ir ahí hoy porque es hermoso, pero ellos son ángeles de fuego, aleluya. and we're not going to go there, but it's beautiful. They are angels of fire. Hallelujah. Padre, yo pido revelación para nosotros, todos tus hijos, Father, I ask for revelation for all of us, your children, para que nosotros no solo conozcamos, sino reverenciemos lo sobrenatural que está a disposición, Señor, de cada uno de nosotros o a cada uno de nosotros conforme a tu palabra. so that we don't just know, but we reverence you. We reverence you. We reverence your word according to your word. En este momento, Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido And at this moment, we come before your presence with a thankful heart. y activamos ahora los ángeles guerreros y protectores. And right now we activate the guardian and warrior angels. Ángeles de alto rango que protejan nuestras vidas, nuestras familias. Angels, high-ranking angels that protect our life, that protect the people around us. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Our family, our children, our grandchildren. Ahora mismo nosotros creemos lo que dice tu palabra y los activamos y ordenamos que nos asistan protegiéndonos de día y de noche en el nombre sagrado de Jesucristo. Right now we activate these angels, we activate them to protect us and begin ministering every part of our lives right now in the name of Jesus. De acuerdo a lo que tú dices en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 14, According to what your word says in Hebrews chapter 1, verse 14, pedimos que asistan asistan en tu familia, tus hijos, tu matrimonio, que asistan tus finanzas, tu salud, en el nombre sagrado de Jesús. we activate them to assist your life in your finances, in your family, in your marriage, in the name of Jesus. Gracias, Padre, por los ángeles. Father, thank you for the angels. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, JP. Los bendigo. Compartan la palabra, crean la palabra y activen los ángeles en sus vidas y van a ver tremendos resultados. Dios los va a sorprender. Amén. Amen. We bless you guys. Believe the word. Activate the angels. You're going to see how God's going to help you. Amén. Amen.